Hola, este soy yo, congelado, a punto de enseñaros el coche que ha estado acompañándome durante el último año. Recordad que venía de un Boxster S que no me había gustado nada y me había decepcionado un poco por la dirección, porque pesaba mucho, entonces, pues claro, era inexorable, volví a los Miatas, en este caso un NC 2.0 Sportive, 6 marchas, autoblocante y de todo. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. I'm madly in love with you. Y sí, pues sí, un NC, un Miata de tercera generación, ese que todo el mundo critica porque dice que es el menos Miata de todos y nunca ha conducido uno ni nunca ha tenido uno. Entonces yo ya lo he tenido y os puedo hablar con propiedad, ¿no? Además, quiero deciros que lo pesé y en báscula pesó nada más que 20 kilos más que el NB2 que tuve anteriormente. Y que sepáis que hay mucha gente que lo critica porque dice, aparte que es muy alto, ¿no? Que hay mucho espacio en el espacio de ruedas. Pero eso tiene sus ventajas, ahora después los veremos. Y la trasera, pues bueno, os puede gustar más o menos, a mí me encanta porque es la más gordita de todas las generaciones. Y las llantas me parecen brutales, 17 pulgadas, multirradio, súper ligeras. Hay mucha gente que se vuelve negra intentando buscar unas más ligeras que las de serie y no lo consigue. Así que ahorraros eso, ese esfuerzo. Un salto espectacular en interiores, en calidad de interiores, y un maletero que sigue siendo pues muy digno, ¿no? Para irte de viaje con tu pareja o con otra persona más durante 5 días sin ningún problema, ¿eh? Habrá cosas que no os gusten, entonces vamos a hacer un repaso por ellas. Nosotros nos fuimos a un McDonald's para poder enseñaros esa primera objeción del interior de este NC, en este caso es un NC1, que son los posavasos. Y es que hay un montón de ellos, fijaos, un posavasos en la puerta izquierda, otro posavasos en la puerta derecha, que por cierto, estos te molestan en las rodillas, si vas con las piernas un poquito abiertas. Y dos posavasos más en el centro. ¿Para qué quieres 4 posavasos si solo caben 2 personas? Esa guantera central, por culpa de esa pestaña, no sirve de mucho. Fijaos, no puedes meter cosas que sean muy altas. Fijaos, ni siquiera la cartera chiquitita de bolsillo te cabe, porque pega en esa pestaña, ¿no? Entonces, solo te caben cosas pues muy chiquititas, muy bajitas. Que sepáis que esto tiene solución, pero claro, aftermarket, Cosas de los japoneses, yo nunca las entenderé. Lleva equipo de sonido Bose, pero debe ser un Bose un poco de los chinos, porque no es que suene precisamente muy bien, Y qué tacto del cambio. Sigue ¡buah! Espectacular, como en todos los Miatas, Casi lo mejor del coche, diría yo. Sí que es cierto que la palanca del cambio vibra un poquitillo, pero bueno, no era un coche muy caro en su día y se lo vamos a perdonar. El freno de mano, fijaos que está en el otro lado. Esto es curioso porque os recuerdo que es un coche japonés y eso decidieron no cambiarlo de lado. Y los cinturones no recogen. Les pasa a todos, acostumbraos a eso. Acostumbraos a eso y al sonido de la hormigonerilla, lo llamo yo. Y es que siempre que salgáis a bajas revoluciones va a sonar ese rateo, ¿verdad? Pero bueno, les pasa a todos. Incluso Mazda hizo un comunicado en su día de que te acostumbraras porque es así. Y punto, no te asustes porque no está roto. Y vamos con las cosas buenas, que son un montón. Y es que sigue teniendo esa construcción simple, efectiva, ligera de Miata que tienen todas las generaciones del MX-5, aunque este tenga motor de Ford Focus, pero no lo digáis muy alto, no pasa nada, Pero fijaos que en las 4 esquinas seguimos teniendo esos dobles trapecios, la mejor suspensión, el mejor esquema de suspensión para mí que existe. Ojo, pedales de competición, cuidado con equipo de investigación porque ya sabéis qué es lo que pasa si os pillan. Y nada, la construcción y el peso del coche hace que sean 1110 kilos, 1120, muy ligero, muy chulo. Podéis desconectar el control de estabilidad y tiene autoblocante Torsen mecánico. Ojo con el autoblocante porque entra muy rápido y fijaos, seguís teniendo la aprobación del resto de conductores de Miatas, Qué bien me vino el saludo de ese miatero justo durante el vídeo. El coche es absolutamente cómodo, la suspensión se traga todo. Puedes ahí pisar todos los pianos, como yo, de camino al trabajo, que vas como en una nube. Es un coche hiper confortable y sigue teniendo una dinámica muy deportiva,
Y fijaos, y lo bueno que tiene es que no te tienes que preocupar tampoco absolutamente nada de los bordillos, ¿eh? Es un coche completamente normal, absolutamente práctico para el día a día, ¿eh? Y para los que dicen que es como un SUV, pues mira, yo lo he puesto ahí al lado del resto y me sigue pareciendo un coche deportivo súper chulo. ¡Ah! Por cierto, y os voy a contar otra cosa, y es el techo. Pero ya sabéis que siempre que intentáis grabar algo, ¿no? Le das al botón de grabar y siempre tiene que pasar algo, como estas señoras, ¿no? Una recta de 400 metros y se tienen que pasar justo cuando grabo. Pero bueno, vamos a dejar a estas amables señoras que se vayan y os lo cuento, fijaos. Tiene exactamente el mismo tipo de techo que el Mazda MX-5 ND, el de última generación. Es el mejor techo descapotable que yo he visto en mi vida. Y cuando salió, nadie dijo nada, como cuando ha salido el ND que toda la prensa lo ha alabado, ¿eh? Lo puedes hacer en 10 segundos o en 5 y fijaos, incluso en marcha, eso sí, siempre que no vayas a más de 50 porque entonces hace vela y tendrás que hacer demasiada fuerza. Bueno, y entonces, pues la gente dice que es el peor MX-5. Yo lo he tenido durante un año y como os digo, ya os puedo hablar con absoluta propiedad y os puedo decir, como conclusión final, que para mí es el mejor MX-5 de todos los que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque pesa nada más que 40 kilos o 30 kilos más que el ND actual, pero cuesta la mitad y es la leche y es brutal. Eso sí, os tengo que decir otra cosa. En el momento de editar este vídeo, el MX-5 NC ya está vendido y ya me he comprado otro y está justo detrás, mirad. Lo que pasa que es tan pequeñito que no se ve. Pues bueno, ahí lo cierro. Os lo enseño en el siguiente vídeo. Hasta luego.